velo de silencio se ha rasgado y lo que se esconde tras la impoluta fachada de Rocío Carrasco es una verdad tan demoledora como ineludible. Durante años, la opinión pública ha sido testigo de una serie de vendidos y decepciones, una estela de relaciones rotas que, en la sombra, han cimentado una figura controvertida. Hoy vamos a desenterrar los cimientos de esa narrativa cuidadosamente construida, exponiendo la dolorosa realidad de su aislamiento social y la fractura con aquellos que un día se dejaron la piel por ella. La lista de desilusiones crece exponencialmente y la gente, cada vez más, se da cuenta de la magnitud de esta inexplicable deriva. Antes de que nos sumerjamos en este torbellino de traiciones y verdades ocultas, déjame en comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu perspectiva enriquece esta historia y queremos saber qué resuena contigo en cada revelación. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a tus 50 favoritos para no perderte ni un solo detalle de este y otros fascinantes relatos que sacuden los cimientos del mundo del entretenimiento. La confesión de Terelu Campos, pronunciada con una mezcla de resignación y dolor en un cara a cara televisivo, marcó un antes y un después en esta saga. Por primera vez, en público, la hija de la eterna María Teresa Campos admitía que su cercanía con Rocío Carrasco ya no era la misma, desmoronando de golpe la imagen idílica de una hermandad inquebrantable que durante años nos habían vendido. Aquellas palabras resonaron como un trueno en el firmamento mediático, abriendo la puerta a un escrutinio sin precedentes sobre la verdadera naturaleza de una relación que se creía de hierro forjado. Pero ¿era este distanciamiento una fractura reciente o la culminación de un proceso silencioso y corrosivo? Todo apunta a que la grieta venía de mucho más atrás, extendiéndose como una plaga por los cimientos de una amistad que, en retrospectiva, parece haber estado marcada por la falsedad, la hipocresía y una conveniencia televisiva. Es la historia de cómo un imperio de apariencias fue demolido hasta sus cimientos, pieza por pieza, ante la mirada atónita de un país. El primer gran desencuentro, al menos de dominio público, nos remonta al mes de mayo del año 2022, durante la celebración de la boda del hijo de Carmen Borrego. Aquel día, Rocío Carrasco y su esposo, Fidel Albiac, brillaron por su ausencia, un hecho que ya en sí mismo levantó un torbellino de sospechas y especulaciones en el entorno mediático. La familia Campos, históricamente unida a Rocío, no podía comprender la afrenta, dejando un sabor amargo en un día que debía ser de pura felicidad. Lo más revelador, sin embargo, llegó poco después, en la intimidad, aunque grabada sin su consentimiento, de una pausa publicitaria en el programa Sálvame. Carmen Borrego, ajena a las cámaras que continuaban registrando cada uno de sus gestos, se desahogó sin filtro pronunciando unas palabras que, en su crudeza, se convertirían en un mazazo demoledor. Aunque las imágenes de aquel momento nunca vieron la luz, sus declaraciones se filtraron y se grabaron a fuego en las hemerotecas digitales, perpetuando el eco de su dolor. «No te perdono», sentenció Carmen Borrego, con la voz quebrada y el alma expuesta, en un monólogo de desilusión que el diario El Confidencial recogió con meticulosa precisión. La boda de su hijo, lejos de ser la jornada de ensueño, se transformó en una de las más amargas, empañada por la sonada ausencia de quien consideraba parte de su familia. La negativa de Rocío a asistir y sus posteriores justificaciones en directo dolieron hasta lo más profundo de su ser. Rocío Carrasco, en una intervención telefónica, se negó a desvelar el motivo de su falta, pero dejó claro que, si las circunstancias lo permitieran, sí asistiría a eventos de otras jóvenes de la familia, como el de Alejandra Rubio. Estas palabras, lejos de calmar la tormenta, avivaron el fuego de la indignación en Carmen, quien se derrumbó completamente, sus lágrimas una cascada de sentimientos heridos. «No lloro por mí, sino por mis hijos», sollozaba, incapaz de comprender la frialdad de Rocío. Durante la pausa publicitaria, sus lamentos resonaron en los pasillos de Telecinco, grabados para la posteridad y revelados días después. «Ha dejado muy claro que a la boda de mi hijo no. A mí me da igual, pero por mi hijo no te puedo perdonar, seguro», declaró Carmen a David Valdeperas, el director del programa, con una furia contenida que apenas podía esconder. Era un ataque directo a lo más sagrado, a la inocencia de sus hijos,
un golpe bajo que desnudó la verdadera naturaleza de la amistad. La queja de Carmen trascendía el simple despecho personal. Le preocupaba el escrutinio mediático que su hijo sufriría por esta ausencia tan sonada. Lo que me jode es que será el tema del fin de semana, un tema haciendo de menos a mis hijos. Hay cosas que no es necesario decir, repetía, la voz ahogada por la emoción, dejando claro el motivo de su profundo enfado y decepción. La herida abierta en aquel plató no tardaría en gangrenarse, pero la trama de este drama personal se teje con hilos más antiguos, revelando que el malestar entre Rocío Carrasco y la familia Campos no nació con la boda, sino que venía de mucho antes. Jesús Manuel Ruiz, el periodista que se ha caracterizado por destapar las verdades más incómodas, publicó en su momento una información que terminaría de desvelar la cruda realidad, el detonante, un desprecio difícil de encajar, una afrenta directa a la matriarca de la familia, la difunta María Teresa Campos. Nos remontamos a un episodio relacionado con el último cumpleaños de María Teresa, en sus postreros años de vida, cuando Rocío Carrasco no acudió a la celebración. La razón que dio, según Jesús Manuel, dejó a todos perplejos y escandalizados. Parece ser que Fidel Albiac, con una propuesta que raya en lo inaudito, llamó personalmente a la casa de María Teresa para exigir que el personal de servicio de las Campos recogiera a Rocío en su hogar, la llevara a la fiesta y luego la devolviera. Todo ello sin recibir remuneración alguna ni propina. La familia Campos, estupefacta ante tal osadía, rechazó categóricamente esta petición, considerándola una ofensa inaceptable a la dignidad de su personal y a la propia María Teresa. Ante la negativa, Rocío Carrasco decidió simplemente no asistir, consumando un desplante devastador para la venerada comunicadora. Según el artículo de Jesús Manuel, fue en ese instante cuando la presentadora y su círculo más íntimo comenzaron a abrir los ojos, a comprender que el cariño que habían creído recibir por parte de Rocío no era más que una ilusión, una farsa bien orquestada. Desde aquel día, la relación se tornó fría y distante, una gelidez que contrastaba con la normalidad que, por puro compromiso televisivo, seguían fingiendo en público. La fachada se mantenía, pero detrás de ella el hielo ya había comenzado a cuartearse, anticipando una inminente ruptura que nadie se atrevía a nombrar. La confirmación de este alejamiento llegó de la propia voz de María Teresa Campos, en una exclusiva para la revista 10 Minutos junto a Kiko Hernández, que generó un tsunami de polémica. Últimamente, Rocío Carrasco y yo estamos menos unidas. Antes, los fines de semana estaba en casa, rezaba el demoledor titular, un eco de la verdad que la matriarca, con su habitual elegancia, intentaba suavizar. Aunque María Teresa se esforzó en afirmar que seguía queriéndola mucho, su testimonio validó por completo la información de Jesús Manuel. Ya no eran rumores ni filtraciones malintencionadas, era la propia María Teresa quien confirmaba que la relación ya no era la misma, que el alejamiento era un hecho irreversible que venía de muy atrás. La verdad, aunque dolorosa, comenzaba a salir a la luz. Conscientes del deterioro implacable de su imagen pública, Rocío Carrasco y las Campos, en un intento desesperado por maquillar esta ruptura, orquestaron un encuentro para las cámaras. El almuerzo en casa de María Teresa Campos, durante el verano siguiente, se quiso vender como un gesto de reconciliación, un intento de limar asperezas ante la opinión pública. Sin embargo, terminó, como el Rosario de la Aurora, en un estrepitoso desastre. Lo que se concibió como un acercamiento se convirtió en un campo de batalla de acusaciones mutuas. Alguien, un topo, filtró la reunión a la prensa y en lugar de un pacto de paz, las partes implicadas acabaron culpándose unas a otras de haber llamado a los fotógrafos. En aquella mesa, donde también se sentaron Kiko Hernández y Belén Rodríguez, además de la familia Campos, Rocío Carrasco y Fidel Albiac, la desconfianza era un huésped más y la traición una comensal silenciosa. ¿Quién, en un elenco tan selecto y lleno de secretos, podría imaginar tal perfidia? Es una verdad innegable que lo que se pretendía fuera un gesto de unión acabó confirmando que la desconfianza era total y absoluta. Lejos de arreglar nada, el almuerzo solo sirvió para ahondar las heridas más profundas, marcando el principio del fin para este círculo mediático que un día se juró lealtad eterna. Mientras tanto, Rocío Carrasco comenzó a rodearse de nuevas amistades televisivas, todas ellas estrechamente vinculadas a la productora La Fábrica de la Tele.
Figuras como Jorge Javier Vázquez, María Patiño, Carlota Corredera y Kiko Hernández, el mismo Kiko, que nunca está de más recordarlo, había proferido barbaridades inauditas contra su propia hija, se erigieron en sus nuevos e incondicionales defensores. Este nuevo séquito de aliados desplazó con una frialdad calculada a las Campos y a su antiguo círculo. Este cambio de entorno coincidió, de forma alarmante, con el progresivo distanciamiento de Belén Rodríguez, otra histórica aliada de Rocío y de la familia Campos, quien veía con desazón cómo sus antiguas amistades se desvanecían en el éter televisivo. En cuestión de pocos meses, el otrora unido grupo se fracturó por completo, desintegrándose en una miríada de conflictos internos y recelos. Kiko Hernández se enemistaba con Belén Rodríguez, Belén se enfrentaba a las Campos, y Rocío y Fidel se aislaban, prácticamente sin contacto con Terelu y Carmen Borrego. Aquello que durante años se había vendido como una familia televisiva unida, como una entrañable pandilla de amigos inseparables, terminó saltando por los aires de la manera más cruel y pública. Las máscaras cayeron, revelando una realidad desoladora, un paisaje de deslealtades y conveniencias que dejaba a Rocío Carrasco cada vez más sola, en una torre de marfil de su propia creación. La frase de Terelu Campos, lapidaria y dolida, resonó como el epitafio de una era. La confirmación de una farsa televisiva que había engañado a un país entero. Hace mucho que no hablamos, admitía Terelu, con una sinceridad aplastante que desmantelaba años de artificios. Ya no eran rumores, sino la propia voz de una de las implicadas la que desvelaba la verdad. La relación con Rocío Carrasco era, en el mejor de los casos, un recuerdo distante. Este fue solo el primer acto de una tragedia, el despertar de la farsa que prometía aún más revelaciones. El estruendo del derrumbe de las viejas alianzas apenas comenzaba a resonar, pero ya existían advertencias, voces que desde la sombra auguraban una caída mucho más estrepitosa. Jesús Manuel Ruiz, el implacable cronista de las verdades que duelen, lanzó una premonitoria advertencia durante un directo del canal Derecho al Corazón. Sus palabras, lapidarias y cargadas de un significado ominoso, resonaron como un eco fantasmagórico de lo que estaba por venir, prometiendo nuevas revelaciones y la ruptura de silencios largamente guardados. Dentro del mundo de Rocío Carrasco y Fidel, gente muy cercana, incluso amigos, ya no están tan cerca y quieren contar muchas cosas, desveló Jesús Manuel con la solemnidad de quien conoce secretos inconfesables. La frase, cargada de una resonancia profética, dejaba entrever la existencia de personas que, habiendo formado parte del círculo más íntimo, estaban al borde de romper su silencio. Hablaban de un momento, el fin de ciertos intermediarios, para poder arrojar luz sobre la verdadera naturaleza de estas relaciones, lo que muchos interpretaron como una alusión directa a la desengañada familia Campos y a antiguos aliados, silenciados hasta entonces por lealtad o por temor a represalias mediáticas. La conclusión de todo este intrincado tapiz de engaños y deslealtades se confirmó, de manera contundente, con esa frase reveladora de Terelu Campos. En su cara a cara con Rocío Flores en el programa de viernes, la presión del vapuleo público la empujó a una confesión inevitable. Fue la rendición ante la evidencia, el reconocimiento de una verdad que ya no podía ocultarse. La gran farsa televisiva que durante tanto tiempo se había mantenido en pie, se venía abajo sin remedio. Pero el drama no terminaba ahí. La propia Rocío Carrasco se encargó de asestar un nuevo golpe a sus defensores. Sus palabras, pronunciadas con una frialdad descorazonadora, dejaron claro cuáles eran sus prioridades en la vida, desatando una indignación colectiva. No solo no se acordaba nunca de la marea fucsia, ese ejército de seguidores que la había defendido a capa y espada, sino que, peor aún, renegaba de ellos argumentando que no tenía followers. Este desplante fue un puñal para todos aquellos que durante años se habían partido el alma en redes sociales y en cada rincón público defendiendo su versión y su verdad. Es que lo único que existe para ella es su marido, sentenciaba la crítica popular, un eco amargo de sus famosas declaraciones en Supervivientes, cuando su obsesión por su marido provocaba burlas. Solo le importan su marido y su perro. Era el veredicto más crudo, dejando a sus defensores en un limbo de incredulidad y desilusión.
Yo lo digo con todo el tacto y el cariño posible, pero ¿qué más necesitan los que todavía defienden a esta mujer para abrir los ojos? ¿Qué más pruebas se requieren para darse cuenta de que todo lo que hizo en su momento fue por dinero y por venganza, y que todo lo demás le importa tres pepinos? La dedicación incondicional de sus followers en redes sociales, el sacrificio de amistades poderosas, todo parece haber sido en vano, un mero engranaje en su maquinaria personalista. Carlota Corredera, la que fuera su gran amiga y defensora acérrima, es el ejemplo más doloroso de esta deslealtad. Carlota se partió la cara por ella en televisión, dilapidando su prestigio profesional y viendo cómo su carrera se truncaba de forma abrupta tras la emisión de la docuserie. Sin embargo, ¿se ha acordado Rocío de Carlota en algún momento en todos estos años? ¿Le ha dado las gracias públicamente? ¿Le ha echado un capote cuando más lo necesitaba? Por lo menos yo no recuerdo haber escuchado ni un solo gesto de agradecimiento, ni una sola palabra de apoyo que pudiera compensar el alto precio pagado por su lealtad. La ruptura entre el círculo de Rocío Carrasco y el de Las Campos se consolidaba, y Terelu, con una franqueza desarmante, volvía a confirmar la brecha. Hace mucho que no hablamos. Bueno, nos encontramos cuando fue la famosa desfile de la tele. Ahí estuvimos. Pero bueno, hablamos muy poquito y tal. La distancia no era un rumor, sino una realidad palpable, una herida abierta que la propia Terelu reconocía públicamente, desdibujando por completo la narrativa de una unión inquebrantable que se había proyectado durante décadas. La evolución de las relaciones en el ecosistema televisivo de Telecinco se ha convertido en un auténtico campo de minas. Y Jorge Javier Vázquez, antaño el principal adalid de la marea fucsia, protagonizó un giro de 180 grados que conmocionó a propios y extraños. En la última gala de Supervivientes All Stars, el presentador escenificó un reencuentro impensable con tres rostros que durante años habían sido el blanco de sus ataques más virulentos: Rocío Flores, Gloria Camila y Ortega Cano. Hace apenas 2 años, esta escena habría sido inimaginable, cuando Jorge Javier se erigía como el principal defensor público de Rocío Carrasco y el azote implacable de todo su entorno familiar durante la era de la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva. Hoy, sin embargo, el relato ha dado un giro radical. El tiempo parece haber pasado página y Jorge Javier también adaptándose a los nuevos vientos que soplan en la cadena. Las imágenes de la gala hablan por sí solas. Jorge Javier sonriente, bromeando con Gloria Camila, recibiendo con naturalidad a Rocío Flores en plató y dando paso, con un tono amable, a la entrada del sorprendente Ortega Cano. Este momento televisivo, más allá del contenido del programa, ha sido interpretado como la rendición definitiva del presentador ante el nuevo rumbo editorial de Mediaset, alejado del activismo mediático que impulsó durante los años del rocismo. En redes sociales, el impacto fue inmediato y fulminante. Cientos de comentarios cuestionaban la coherencia del presentador, recordándole sus palabras más duras contra la familia Flores Moedano. Las críticas también provinieron del público más afín a Rocío Carrasco, las autodenominadas fucsias, que lo acusaron de traicionar a la primogénita de Rocío Jurado para conservar su silla en la nueva Telecinco. El asunto no es para menos, pues cabe recordar que, durante la emisión de la docuserie, Jorge Javier dedicó auténticos monólogos de furia contra Rocío Flores. Para los jóvenes es muy chunga, trabaja en televisión solo por ser la nieta de Rocío Jurado y la hija de Rocío Carrasco. Si fuera solo la hija del Penas, no estaría en la tele. A mí lo que me daría pena es tener un padre tan miserable como el tuyo. Llegó a espetar con una virulencia que hoy contrasta brutalmente con su tono conciliador. Ahora las tornas han cambiado y aquellos ataques despiadados se han transformado en risas cómplices y comentarios amables, incluso con Ortega Cano. Las redes ardieron con un mismo diagnóstico. Jorge Javier se ha tenido que tragar sus palabras. Y es verdad que este episodio no se entiende sin el contexto actual de Mediaset. Desde la llegada de los nuevos directivos, la cadena ha emprendido un giro de 180 grados en lo referente a Rocío Carrasco. Poco a poco se ha ido rehabilitando a figuras antes vetadas, en un movimiento estratégico que culminó en la gala presentada por Jorge Javier, simbolizando para muchos el cierre definitivo del ciclo rocista. El presentador, antaño portavoz número 1 de la versión de Rocío Carrasco, parece ahora actuar con una mezcla de resignación y pragmatismo. ¿O
o, lo que es aún peor, fingió creer en la docuserie y ser amigo de Rocito, cuando en realidad siempre estuvo vendiéndose al mejor postor? Muchos consideran que su maniobra para salvarse comenzó en las últimas semanas de Sálvame, cuando decidió darse de baja para salvarse de la quema. Y a la vista está que ha conseguido salvar su silla en Telecinco, aunque le haya supuesto tragarse un sapo tan grande como el de aquella noche. Mientras Carlota Corredera, María Patiño y compañía siguen atrapadas en el mismo bucle de la obsolescencia mediática, Jorge Javier ha demostrado ser más inteligente. Supo bajarse del barco a tiempo para dejar de defender una mentira que la mayoría de la audiencia nunca llegó a comprar. Otra cosa es que haya quedado como un hipócrita o una marioneta de Mediaset. Pero, ¿a quién le importa eso cuando sigue ganando millones y siendo uno de los presentadores estrellas de la cadena? ¿Verdad, Jorge Javier? Volviendo a lo sucedido en la gala, el momento más viral llegó con la entrada sorpresa de Ortega Cano al plató para abrazar a su hija, Gloria Camila. Jorge Javier, lejos de mostrarse incómodo, participó sonriente en la escena, bromeando sobre el frío de Madrid y la elegancia del torero, una secuencia impensable en el año 2021, cuando el propio presentador lo señalaba públicamente, según sus palabras textuales, como un hombre que hizo sufrir a Rocío Jurado y humilló a su familia. En un acto simbólico, Jorge Javier no solo volvió a coincidir con quienes atacó, sino que dio la estocada definitiva a Rocío Carrasco, porque en televisión, como en los toros, una comparación que en este caso va como anillo al dedo, las estocadas más certeras no se ven venir, se dan con una sonrisa en directo y ante millones de espectadores. La lista de deslealtades no deja de crecer y el periodista Saúl Ortiz se ha convertido en el último y más ferviente detractor de Rocío Carrasco en Telecinco. Su evolución es, cuanto menos, sorprendente. Yo vuelvo a insistir, a mí me encantaría saber qué es lo que le ha pasado a Saúl Ortiz para pasar de defender a Rocío Carrasco a estar criticándola con esa vehemencia. Se preguntan muchos. Ahora mismo no hay colaborador en Telecinco que sea más crítico con Rocío Carrasco que Saúl Ortiz, y sus palabras resuenan con una fuerza implacable. Tras ver las imágenes de la llegada de Rocío Carrasco al aeropuerto, donde eludió las preguntas sobre Amador Moedano con evasivas, Saúl Ortiz no se anduvo con rodeos. «Verdades como puños», afirmó con rotundidad, refiriéndose a la actitud evasiva de Rocío. «Nunca es tarde para encontrar el camino de la verdad», añadió, aunque su súbito cambio resultara desconcertante para muchos. El tono de Saúl era de enfado, de decepción, la sensación de haberse sentido utilizado, de ser un juguete roto en esta compleja trama. Rocío Carrasco está acostumbrada a jugar con las cartas marcadas, sentenció Saúl Ortiz, una frase que viniendo de quien en su día la defendió con tanto ahínco resultaba especialmente reveladora. ¿Se refería Saúl a una práctica general o hablaba desde la experiencia propia sintiéndose parte de un juego amañado? Algo tuvo que ocurrir para que un defensor tan acérrimo se transformara en el detractor número 1 de la cadena, pronunciando las palabras más duras y contundentes que se hayan escuchado contra Rocío Carrasco en el plató. Lo que son las cosas y las vueltas que da la vida, ¿verdad? La historia de Rocío Carrasco se ha convertido en el espejo de las traiciones y las conveniencias televisivas, un relato de alianzas efímeras y lealtades quebradas que culmina en un aislamiento doloroso y autoinfligido. La verdad, aunque a veces tarda, siempre sale a la luz, desmantelando las máscaras y revelando la auténtica naturaleza de los personajes que creíamos conocer. Este es el final de nuestro viaje por los entresijos de una farsa, pero el inicio de una reflexión necesaria sobre el precio de la fama y la fragilidad de las relaciones en el ojo público. Si todavía no lo has hecho, te animamos a suscribirte a tus 50 favoritos para seguir desgranando las historias más impactantes y polémicas del mundo del corazón. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando la verdad. Muchísimas gracias por